Bueno, vamos a empezar con lo que es Pesaj también, que sería la primera de las fiestas, y ahí como vamos viendo, si bien la, la, ¿cómo es? La fiesta en sí la cumple Jesús y eso ocurre en este momento. Ustedes ven que la he puesto como siendo la primera fiesta, lo he puesto en el primer milenio. Acá sería Adán y Enoch en ese tiempo. Pero esto tiene que ver con varias cosas, con varios elementos de la fiesta que ya los iremos a ir explicando, ¿no? Pero básicamente el nombre de la fiesta, Pesaj, eh, este nombre Pesaj significa pasar por alto en el hebreo. Que yo sé que la mayoría en el español lo conocemos como Pascua, ¿no? Pero imagínense, vamos a ver si... imagínense que los pecados fuesen un río, que de hecho cuando hacemos el tema, el bautismo, se toma como este significado, ¿no? de lo que es los pecados. Se usa aguas corrientes o aguas que corran, como las de un río. eh, Se usan para el bautismo. ¿Por qué? Porque se supone que se lleva nuestros pecados. Eso estaba plasmado dentro de la ideología o dentro de las ideas, digamos, de la época y semítica. Al punto tal estaba plasmado esto así, de que muchas culturas antiguas, eh, sí, muchas culturas tenían el ritual de ir y lavarse en el río, por ejemplo, eh, para que se lleven sus culpas, para que se lleven sus maldades. Muchas culturas los tenían, o sea, era un pensamiento que en la Torre de Babel se dispersó por todos lados, ¿no? Eh, y eso mismo es lo que estaba de alguna forma enseñando la Biblia. Fíjense que donde se hacían los bautismos, que eran el río Jordán, donde desemboca es en el Mar Muerto, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces reforzaba todavía esa idea. Claro que eso es en una creencia, digamos, más práctica, pero no quiere decir eso que se ignoraba el verdadero significado del bautismo, ¿no? No quiere decir que se ignoraba, sino que era una forma de reforzar el significado en sí, o lo que el bautismo iba a representar en sí. Pero bueno, tomémoslo de esa forma, como un río, ¿no? Un río que fluye, y un pecado lleva a otro, y por eso también es que fluye, ¿no? Y Pesaj no es una fiesta para el perdón de pecado. La fiesta para el perdón de pecado ocurre acá. Ahí ocurre la fiesta de perdón de pecado, que es la fiesta de Yom Kippur. Ahí lo voy escribiendo. Kippur. Que Kippur viene de cortar, viene de la raíz de cortar, y es cuando se corta y se extermina, se deja de lado el pecado. Y si bien esta es una fiesta que ocurre acá, porque después viene Sukkot, pero habla en realidad de lo que va a ocurrir después del milenio, que es el juicio. Habla de los dos momentos, porque acá vamos a tener la guerra de Gog y Magog, y aquí al final del milenio, al inicio del milenio y al final del milenio, tenemos guerra de Gog y Magog, que hablan del Yom Kippur y hacen parte de este juicio que la humanidad tendrá, para después pasar a cielo nuevo y tierra nueva, que donde en la fiesta de Sukkot también habla de el milenio del Señor, el milenio de el Mesías, donde Él es nuestro rey,
pero también va a hablar de cielos nuevos y tierras nuevas. Las fiestas, cada una de ellas tiene esas particularidades de que cumplen con más de un solo significado, y nosotros muchas veces nos quedamos solo con uno, solo con un significado. En el caso de Pesaj, de lo que más se habla es del perdón de pecado, pero la fiesta nunca habla de perdón de pecado. Claro que todo esto lo tomamos por las palabras que leemos en el Nuevo Testamento, donde Él cargó nuestras culpas, Él cargó nuestros pecados, ¿no es cierto? Pero esa carga nunca la hizo el corderito de Pesaj. Esa carga la hacía en Yom Kippur, donde todo el pueblo le ponían la mano al chivo expiatorio y cargaban al chivo expiatorio con el pecado del pueblo. Entonces, por esa razón es que Pablo habla que Yeshua, que Jesús, cumplió todas estas cosas. Cumplió para que se pase por alto nuestro pecado, cumplió para que se perdonen nuestros pecados, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús va a tipificar todo lo que fue ocurriendo a lo largo de la historia. Y por eso empezamos con Pesaj. Génesis 3:15, Dios ya les había advertido que la paga del pecado era la muerte, y ellos no murieron, sino que se los viste con pieles, por tanto hubo un sacrificio ahí, y les promete una salida. Entonces, lo que hace Dios en Génesis 3:15 es esto, es construir básicamente un puente, ¿no? Un puente, donde vamos a suponer que acá tenemos el Edén, que era el lugar de estar en la presencia del Señor, el Edén, el placer, el estar tranquilos con el Señor. Y vamos a ponerlo acá como el mundo, ¿no? El mundo, que es a donde la gente se esclavizó. Y esto, lo que el Señor hizo fue entonces darles a ellos las bases para la construcción de un puente. ¿Cómo se va a construir ese puente? Ese puente se va a construir con sangre, ¿no? Que es la sangre del Mesías, y tipificado en todos los sacrificios, ¿no es cierto? Entonces, esta sangre son los sacrificios con cada fiesta. ¿Cuál sería la diferencia? Porque claro, cuando muchos profesan y dicen que cuando vino Jesús ya no hizo falta más sacrificios. Y si bien la Biblia parece hablar del tema, ¿no? El tema es que está muy mal entendido muchas veces. ¿Por qué? Porque estos sacrificios que iban a hablar, iban a ejemplificar, ¿no es cierto? Todo esto que Dios estaba haciendo para que la gente que cuando cruzara y transitara este puente pudiera llegar al otro lado. Entonces, para cruzar vos tenías que querer amar ese puente, vos tenías que tener fe en ese puente, como la fe que cada uno le tenemos a un puente antes de cruzar, ¿no? Te ibas a tener que mancharte sangre para cruzar ese puente, porque estaba hecho con sangre, ¿no? Entonces, todas esas implicaciones son las que después la Biblia va a ir abordando de distintas maneras, tratando de hacer que la gente entienda cómo es el puente, la estructura que tiene, y lo que demanda de nosotros, la fe que demanda de nosotros.
los sacrificios, las fiestas y toda la Torá en sí, toda la Torá o ley de Dios, hablan de eso, hablan de ese puente, hablan de cómo eso se construiría hasta llegar nuevamente al Edén o lo que en el Apocalipsis llamamos Nueva Jerusalén. Y todo eso por medio del Mesías. Entonces, la fiesta o la ley en sí es un método pedagógico, didáctico, que nos va a ejemplificar lo que Dios y el Mesías están haciendo. Nos van a dar, por medio de ritos y costumbres, una identidad marcada para tener, digamos, firme lo que el Mesías y lo que Dios estaría haciendo en el mundo y poder reconocerlo. O sea, fíjense, si nosotros somos argentinos, que nos criamos, que estamos, digamos, con la cultura bien arraigada argentina nuestra, en cualquier lugar del mundo vamos a reconocer lo que llamamos la argentinidad, ¿no es cierto? Vamos a reconocer frases, vamos a reconocer modismos, vamos a reconocer palabras, vamos a reconocer cualquier cosita que sea de argentinos, ¿no? Hagamos lo que hagamos, decir, esto se parece mucho a lo que tiene Argentina, a lo que he vivido en Argentina, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Y eso nos da como una especie de identidad ante el resto, que no va a estar conociendo eso, que no va a saber de qué estoy hablando, si no vivió lo mismo que yo viví, si no ama lo mismo que yo amé, ¿no es cierto? Y la Biblia lo que está queriendo construir con la Torá es justamente eso, justamente esa identidad para que nosotros podamos caminar por este mundo y reconocer el obrar del Señor, reconocer lo que el Mesías estaría haciendo en el mundo y que nosotros nos podamos maravillar y contarle a todos de eso, contarle a todos de las maravillas del Señor. Esa sería la intención. Entonces, si esa es la intención, nunca fue la intención salvarte por medio de los sacrificios. ¿Por qué? Porque en el momento que vos ya dejaste de cumplir la ley, ya sos catalogado como pecador, y la ley no está hecha para salvar al pecador, sino está hecha para salvar al que la cumple sin pecado. Y eso, el único que lo hizo fue el Mesías. Entonces, para el resto, para los pecadores, la ley, la función que cumple es de ser como un espejo, de mostrarte y hacerte entender de que sos un pecador y de que estás condenado. Ese es el objetivo de la ley. Pero claro, cuando la empezamos a practicar con la esperanza de salvación, lo que la ley va a hacer, por medio de todas estas prácticas y métodos didácticos, es darnos a conocer la obra maestra que Dios estaba haciendo en el mundo, para que cuando el Mesías estuviese en la tierra nosotros nos demos cuenta de eso y accedamos a ese puente, que Él, el Mesías, es el puente. El Mesías es la puerta, es aquel que nos llevaría, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de la ley. Entonces, cuando el Mesías murió y resucitó, ¿ya no necesitaríamos más ley? No, claro que sí la necesitamos. ¿Por qué? Porque sigue teniendo que cumplir ese mismo objetivo, llevarnos al Mesías. Y vos tal vez digas, pero yo ya estoy. Sí, pero tu ejemplo predica más que tus palabras. Y ese ejemplo es el que va a atraer a muchas otras personas también al Mesías. Entonces la ley es la que nos prepara, es la que nos ayuda a distinguir el obrar de Dios en el mundo, a distinguir al Mesías, a distinguir
la bendita misericordia del Señor para con todos nosotros y poder así predicarles a todos los demás. Eso es la función de la ley. Si nosotros la dejamos de lado, y vamos a tener que empezar a rebuscárnosla por otros lados, ¿no? Para tratar de conseguir el mismo resultado. Y tal vez tú digas, no, bueno, pero yo no la guardo y lo mismo tengo estos resultados. Sí, con una parte, pero te estás perdiendo de mucho otro, de muchas otras cosas. Ahora vamos a empezar a hablar de Pesaj en una de las partes, que es una de las fiestas. Pero después tenemos muchas otras fiestas como la de Sukkot, que en la práctica de esa fiesta nos prepara para el milenio y la Nueva Jerusalén. Tenemos fiestas como la de Yom Kippur, que nos prepara para el momento en que tengamos que vernos cara a cara con el Señor, para el momento en que el mundo entre en juicio y que ya está entrando, distinguir esos tiempos. Todo eso es lo que nos va a ir preparando John Terúa, ¿no es cierto? Que es el día de las trompetas. Todo eso, toda esa preparación, si no practicamos la ley, nos estamos perdiendo de toda esa preparación que nos va año a año. Dios nos va profundizando más y más en sus palabras, en detalles que antes no teníamos en cuenta. Entonces empecemos con Pesaj. Dice Éxodo 3 del 7 al 8: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Esto obviamente es el Señor hablando del momento en que el pueblo le clamaba. De hecho, se han encontrado inscripciones en Egipto, en piedra, muy antiguas, que decían: Él, ayúdanos. Y nombre Él, que es el singular de Elohim, y la palabra ayúdanos. Entonces, no solamente era una frase escrita en la Biblia, sino que literalmente el pueblo pedía y clamaba por el Señor, pedía y clamaba para que el Señor los ayude y los saque de ahí. Bien, esta festividad tiene estos elementos que vamos a ir viendo uno por uno. Uno de los elementos es el cordero, el otro es el umbral o el poste donde se pintó con sangre. El otro son los panes sin levaduras que debían comerse junto con el cordero, y las hierbas amargas. Y bueno, para hablar de un poco de estos elementos, tenemos Éxodo 12:3, donde obviamente dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, ¿no? Entonces ahí tenemos uno de los elementos de la fiesta. El segundo es en el 12:7. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí hablando de lo que es el umbral, ¿no? El umbral de la puerta. Y de los panes sin levadura, las hierbas amargas. En el verso 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas los comerán. Así que bueno, vamos a ir hablando un poco de cada uno de estos elementos de las fiestas, para entender la profundidad de celebrar esta fiesta. Hoy la cristiandad en general no hace esta celebración. Ellos hacen una pequeña conmemoración, o al menos así lo enseñan, que es en la Pascua, que es hacer la Santa Cena todos los domingos. Y hay un gran problema con eso, porque en realidad eso son tradiciones que se han impuesto dentro de las iglesias, y disculpen si quiero alguna sensibilidad, pero es la verdad.
son tradiciones que se han impuesto porque si nosotros leemos el texto bíblico, justo esto no lo tenía programado en el PowerPoint, por eso no lo puedo mostrar, pero si nosotros leemos el texto bíblico, nos vamos a dar cuenta que Jesús celebró esta fiesta. De hecho, le dice a sus discípulos que vayan y preparen todo para celebrar esta fiesta. Y ellos celebraron esta fiesta. Dentro de esa fiesta, cuando Jesús habla con sus discípulos y le dice, yo soy el pan, ya vamos a ver cómo es que se celebraba, ¿no? Pero, porque tengo acá marcado toda la celebración, pero cuando él le dice yo soy ese pan, es que él agarra este pan, lo parte y les da de comer a los discípulos, que era parte de la ceremonia de esta fiesta. Y es en ese momento, él le dice, mi cuerpo que es dado por ustedes es esto, ¿no es cierto? Este elemento de la fiesta significa que soy yo y que me van a matar, ¿no? En Egipto, bueno, se pintaron los dinteles con sangre. Después, obviamente, año tras año, ellos no celebraron pintando sus casas con sangre, sino que este elemento fue reemplazado por un elemento que lo representara, y eso era las copas de vino. Por eso cuando Jesús dijo que tomó la copa, y habiendo dado gracia y demás, y él le dijo que esta es mi sangre, esto representó el pacto, y ya lo vamos a ver cuando hablemos del pacto del umbral, pero esto representó el pacto. Y la copa de vino que ellos tomaban, la tomaban recordando esta parte, por tanto para ellos el vino representaba el pacto. Pero ¿qué hizo Jesús? Les dijo, ahora cuando la tomen, recuerden que no es ese pacto que se hizo en Egipto, sino que es un nuevo pacto que yo haré con todos ustedes. Y ese nuevo pacto está descrito en Jeremías. Y cuando coman de este pan, recuerden que se trata no del maná que descendió del cielo, o de las tortas del pan que sacaron rápido, apurados de Egipto, sino de mi cuerpo que va a ser partido por todos ustedes, pero que después de eso van a predicar a todo el mundo, ¿no? Le dio un nuevo significado, pero no le dijo, no está escrito ni en ningún lado Jesús les dijo que de esto tuviesen que hacer, solo de estos dos elementos, una celebración aparte. En ningún lado lo dijo. Lo que dijo es, cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí. Cuando hagan toda esta festividad, háganlo en memoria de mí. Por esa razón es que Pablo quedó siempre hablando del cordero, de la sangre, del pan sin levadura, ¿no es cierto? De la amargura de la vida. Todo eso quedó hablando siempre Pablo, porque Pablo lo entendió. Nosotros no lo hemos entendido, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde sale entonces el tema de la celebración con una copa y el pan? Bueno, es tradición y que se remonta incluso a la época de Roma, y no es casualidad, pero por ahí ese no es el motivo de este video, de esta enseñanza, pero pueden buscarlo de lo que era la hostia y el pan o hostia, y la sangre, en la transustanciación y todo lo demás, con la celebración de los rituales a Mitra o el mitraísmo, que esa era la religión oficial de Constantino, aquel que hizo que Roma sea cristiana. Y era al que Constantino adoraba. De ahí es que viene esa celebración. Después ustedes lo pueden buscar, no es el objetivo en este video, entonces por esa razón no me voy a ahondar en eso. Pero viene de ese lado, nunca se cambió, nunca se revisó y se siguió practicando solo por una cuestión de de costumbre, de tradición.
Y fíjense que muchas, no sé si la gran mayoría, pero muchísimas iglesias, no puedo decir que conozco todas, por eso no puedo afirmar que sean la gran mayoría, pero muchas iglesias celebran eh, esa Santa Cena o esta representación, esta fiesta se hacía una vez al año. Pero las iglesias la celebran todos los meses. Entonces ellos, cada mes que... eh, todos los primeros domingos de cada mes, ellos hacen esta celebración. Entonces hay dos preguntas ahí. ¿Por qué todos los meses si esta era una fiesta de una vez al año? ¿Y por qué los domingos si esta fiesta no cae, es muy rara vez que caiga un domingo? Casi nunca cae un domingo esta fiesta. Y Jesús cuando la celebró tampoco era un domingo. Porque si él celebra la fiesta, al día siguiente estaba preso y muere, y después resucita a los 3 días, y resucita un domingo, entonces no puede ser esta fiesta que haya celebrado un domingo. Entonces, por una cuestión lógica, ¿no? Entonces, ¿por qué se celebra los domingos? Bueno, de nuevo nos da una explicación la, eh, el culto a Mitra, que era un dios solar, que su día de celebración eran los domingos, ¿no es cierto? Y que se hacían también todos los meses. Entonces, o sea, son demasiadas coincidencias, ¿no? Pero bueno, eso, como decíamos, no es motivo de este estudio ahora, así que para otra ocasión lo hablaremos con más detalle. Hay muchísima documentación del tema. Bien, veamos entonces el elemento del Pesaj, uno o el principal de los elementos, que era el cordero. Isaías 53, capítulo 53, versículo 6, nos dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí tomando ese ejemplo, ¿no? De los que nos hemos... Uno de los comportamientos de las ovejas, ¿no? Aquellos que pierden, que sacan la vista del buen pastor, de las ovejas que lo guiaron, se terminaron perdiendo, terminaron distrayendo y yéndose para cualquier otro lado. Y con eso... bueno, no cumpliendo, no guiándose, ni cumpliendo con lo que Dios pedía, ¿no? Y ese es el lugar, eso es lo que después el Mesías va a hacer, va a decir que Él vino para morir por aquellas ovejas que se habían perdido, ¿no? Como el pastor que dejó las 99 y fue a buscar la que se perdió. Y esa que se perdió, él mismo dijo que eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando él dice: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué acá nos va a decir que acá, bueno, cuando dice cada cual se apartó por su camino, si nosotros conocemos la historia de las dos tribus, vamos a ver esto, que el tema de las ovejas perdidas, para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Llegado la época de Salomón, hay, por causa del pecado de Salomón, hay una división en el reino. Y se divide entre el hijo de Salomón y el hijo de Salomón, que iba a ser la casa de Judá, y el general de Salomón, que era Jeroboam. El hijo de Salomón era Roboam y el general de Salomón era Jeroboam.
eh, acá empieza con Jeroboam, la casa de Israel, y la Biblia nos va hablando de cada uno de ellos, y nos va diciendo que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, uno tras otros haciendo los malos ante los ojos del Señor. Y Dios les mandaba a los profetas para que traten de volver de sus malos hábitos, de su mal camino, pero seguían sin hacerle caso. Eso es en el caso de la casa de Israel. La casa de Judá lo mismo. Si nosotros nos vamos a los que son los reyes y los profetas, tenemos justamente esto, ¿no? De Saúl, David, Salomón, y después vienen los reyes, ¿no? Y acá vamos a tener algunas cosas, como por ejemplo, Roboam, Jeroboam, Abías, Asa, con su respectiva cantidad de años. Esto acá yo lo traté de ir poniendo en la línea de tiempo esta, con la cantidad de años que corresponde, como ustedes los pueden ir observando. Y fíjense que no tenemos prácticamente profetas que vinieran a hablarles, salvo hablando de los profetas que dejaron libros escritos, ¿no? Porque sí teníamos a Elías, ¿no es cierto? Sí teníamos algunos profetas, pero no, acá yo estoy ubicando los que están con libros escritos. Cada uno, como por ejemplo Elías, que hablaba, por ejemplo, habló en la época de Acab, Elías, Eliseo, que continuó, hablaban de que, bueno, tenían que volverse de sus malos caminos, tenían que arrepentirse, que esa era la función principal del profeta. Pero acá comienzan a dejar libros por escritos esos profetas. Y esto es fundamental para verlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque antes los profetas cumplían esta función de decirles, dejen de pecar, dejen de transgredir la ley, dejen de transgredir la Torá. Y ellos no hacían caso de eso. Y como no hacían caso de eso, es que se vino el juicio. Y ahí Dios dejó por escrito lo que él iba a hacer. Y envía al profeta Jonás, al profeta Oseas, a Amós, Isaías, y a dar justamente toda esa profecía de juicio. Pero no daba Dios el juicio sin darles una salida, una restauración. Decía, van a pagar por esto, pero van a... va a haber misericordia de mi parte, va a haber una salida, ¿no? Y en el caso del profeta Oseas, Dios les dice, ahí es cuando Dios manda al profeta que se case con una prostituta, tiene 3 hijos, y les ponen nombres que van a ser proféticos. Básicamente, a mí una de las cosas que me encanta de este profeta es que Dios, cuando les mandaba a todos los otros profetas, nadie les hacía caso a los profetas. Entonces Dios agarra y crea básicamente el caldo de cultivo para un enorme chisme. Entonces, claro, lo manda al profeta que se vaya a casar con una prostituta, y el mundo entero iba a estar hablando, el país entero iba a estar hablando de ese profeta que decidió casarse con una prostituta. Y cómo le estaba yendo al profeta, los hijos que tuvo, todo. Iban a saber la vida entera del profeta porque era la noticia del momento. Y en el momento, cuando Dios vio que ya todos habían estado hablando, ya todos estaban ahí, wow, mira lo que hizo el profeta. Ahí el profeta, Dios le dice al profeta, anda y habla y decí esto. Tú te comportaste como esta prostituta, siendo que yo siempre fui un marido para ti. Tú hiciste esto, por tanto, dice, yo te digo, lo ruana, no tendré más misericordia, y lo ami, ya no será más mi pueblo, me separaré, me divorciaré de ti, te daré carta de divorcio.
Y eso era tremendo. ¿Por qué? Primero, porque todos conocían la historia del profeta, entonces la conectaban, a las dos palabras ya conectaban todo. Y lo otro tremendo de eso era que Dios les estaba diciendo, ya no tendrás más mi protección. Y tendrás que irte de mi casa, porque esta es mi tierra, mi lugar. Yo solamente te lo presté. Y ahí es cuando el pueblo entiende que iban a ser conquistados, iban a ser sacados por la fuerza de esa tierra. Y es así que una vez que el profeta Oseas empezó a hablar, al poco tiempo, justamente dentro del reinado de Oseas, como por si acaso les quedaba duda a ellos, viene a Siria y los conquista y los lleva y los saca de la nación. ¿Mm? Y se van en cautiverio a Siria. Y después Dios continúa hablando con de los que quedaron de Judá y dice, no te bastó ver a tu hermana, dice, no te bastó ver a esta otra tribu cómo fueron conquistados, sino que por causa de su idolatría, sino que tú hiciste cosas aún peores, te fuiste aún con más amantes. Y bueno, y ahí es que Jeremías les habla, y acá está Jeremías. Jeremías les habla y les dice que ellos estarían en cautiverio en Babilonia 70 años. Y estando en cautiverio, nosotros registramos por medio del profeta Daniel, registramos que, y bueno, por medio de Daniel, por medio de Esdras, de Nehemías, por medio de varios, registramos que la casa de Judá se arrepintió, cumplió su periodo de castigo, digamos, de los 70 años, y vuelve a la tierra, vuelve a, para esperar al Mesías. Pero ese registro de la casa de Israel, la casa del norte, o el reino del norte, ese registro no lo tenemos. No hay un registro que nos diga que ellos se arrepintieron. Y entonces, al no tener un registro de esto, bueno, para que me fui a otro lado. Al no tener un registro de eso, la Biblia nos dice que se le multiplicaría por 7 el castigo si no se arrepentían. Eso lo dice en Deuteronomio. Deuteronomio, Levítico, ahora no me acuerdo bien. Pero sí lo dice ahí, la ley establece que cuando Dios enviara un castigo, si no se arrepentían, lo multiplicaría por 7. Sí tenemos registrado el arrepentimiento de la casa de Judá, y por eso ellos a los 70 años vuelven, pero no de la casa de Israel. Y si nosotros vamos y vemos los años que Dios le da a la casa de Israel como castigo, y lo multiplicamos por 7 por no haberse arrepentido, vamos a darnos con que para más o menos 2000, para los años 2000, estaría terminando el castigo dado por Dios a la casa de Israel. Y para estas épocas es que empezó un mover enorme en el mundo entero de el retornar, de el despertar de muchísima gente, muchísima gente a guardar la ley de Dios y el retornar a los caminos originales del Señor, como volviendo a Israel. Esto a muy grandes rasgos, ¿no? La división del reino y de esas ovejas perdidas de la casa de Israel que se fueron a la época asiria. Acá están los datos. Mira, me había olvidado que estaban acá. Entonces, para que nosotros tengamos en mente, ¿no?, de la diáspora asiria, cuando Asiria los conquista, se los lleva,
Hay un libro apócrifo de Esdras, que se le llama el cuarto libro de Esdras o el Apocalipsis de Esdras. Y en este libro registra algo muy particular. Dice en el capítulo 13, del verso 40 al 46, dice: estas son las 10 tribus que fueron hechas cautivas de su tierra en los días del rey Oseas, a quienes llevó cautivos Salmanasar, rey de Asiria. Él los condujo a través del río y fueron llevados a otra tierra. Sin embargo, ellos se dieron entre sí este consejo, que abandonaran la multitud de pueblos y se dirigieran a una región más lejana, donde ninguno del género humano hubiera habitado allí, para que así en ese lugar aquellos que no fueron servidores en su tierra observaran sus mandatos. Y entraron por el paso angosto del río Éufrates. Entonces el Altísimo hizo prodigios en su favor y detuvo los canales del río hasta que pasaron al otro lado. En aquella región se encontraba un camino extenso de 1 año y medio de viaje. Ahora la región es llamada Arsaret. Entonces habitaron allí hasta el último tiempo. Hay muchos otros historiadores, pero acá registro uno de los historiadores, que es de Chile, donde dice: el primer fundamento de esta opinión, del tema de Arsaret, el primer fundamento de esta opinión es de que las 10 tribus pasaron a poblar América por la parte meridional. Se deduce de un lugar de Esdras, libro 4, capítulo 13, libro tratado único. El libro de donde se saca esta cita es el tratado único y singular del origen de los indios del Perú, México, Santa Fe, Chile, en el volumen 1. Y como hay muchos otros más historiadores que entienden que Arsaret es América. Y que estas tribus mencionadas en el cuarto libro de Esdras pasaron a poblar América. Bien, antes de seguir con eso, vamos a ver acá algo que les quería mostrar, que es en esto del nacimiento de las ciudades según los datos oficiales que nos dan. Este es un canal Rusia TV, que hace la recopilación de estos datos en 6.000 años de historia, cómo las poblaciones se fueron formando. Y vamos a bajar, ahí está, vamos a bajar el volumen. Y acá ustedes pueden ver que en todo lo que es Mesopotamia se empiezan a formar las primeras ciudades, tal cual como lo va diciendo la Biblia. Y se van desparramando para lo que es Irak, Irán, hasta el Valle del Indo. Ahí vemos que empieza a poblarse África, todo lo que es la parte de Europa. Y recién acá, en ese momento, en el 700, fíjense, casi para el 700, vamos a ver si lo adelantamos. Ahí está. 900 años, según lo que es los datos oficiales, unos aproximadamente 900 años antes de Cristo, estaría surgiendo poblaciones en la parte de México, lo que es México, Nuevo México, ¿no es cierto? Estaría surgiendo, según los datos oficiales. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque, claro, esto de Arsaret, eso ocurre acá en Israel, y son llevados pasando el gran río. Dicen que es acá, ocurre ahí. Ese es el gran río. Y esto ocurre más o menos para esa época. Más o menos la conquista fue en el 720 años antes de Cristo. Así que bueno, puede haber detalles más, detalles menos en cuanto a la fecha, pero más o menos para esa época. Y dice que era un camino de 1 año y medio, así que tranquilamente ese camino de 1 año y medio es todo lo que vamos viendo por acá hasta llegar ahí. Este punto se congela una vez al año, al menos se congelaba, y era el punto que pasaba por acá, que entraba por lo que es Alaska
y de Alaska iban a venir a descender hasta ahí, y después con el tiempo iban a pasar y iban a poblar todo esto. Que justamente todo, corriendo todo el tema de las montañas, donde principalmente se van acomodando las tribus, ¿no? Entonces, como para que ustedes vean que lo que la Biblia nos va diciendo coincide con lo que la ciencia oficial va mostrando a lo largo de la historia, ¿no? Va descubriendo a lo largo de la historia. Está bien que ellos dicen, son como casi 200 años de diferencia, sí, pero no quita que estos pudieron haber llegado y después las 10 tribus fueron poblando el resto. De lo extensa que es América, ¿no? Y bueno, no es el objetivo de este video hablar tanto del tema, pero después podemos hacer otro aparte para ver cómo realmente todas estas tribus mantienen muchas costumbres y cosas muy similares al hebreo. Algunos no les gusta, no quieren verlo por ese lado, porque claro, no todo es muy obvio, tan similar como para decir son hebreos, pero tengamos en cuenta que pasaron 2700 años desde que esto sucedió hasta que llegó prácticamente el Evangelio. Entonces, muchas de esas costumbres se van a diluir con el tiempo. Descendiente tras descendiente se van a ir diluyendo. Eso es de esperarse. Lo que uno ve y observa son algunas pequeños fósiles, digamos, algunas pequeñas cosas que quedaron y que nos dicen que pudo haber sido que tuviesen como mínimo un conocimiento en común, al menos eso. Y estos que llegaron antes tranquilamente pudieron haber sido los que salieron de la Torre de Babel, y por esa razón es que en Esdras ya conocían cuál era el camino para llegar a este lugar. Ya conocían más o menos las cosas que habrían tenido que pasar todos ellos. Pero bueno, eso como para que ustedes tengan en cuenta de el tema de las 10 tribus, cómo es que llegan, de dónde surgen y qué es lo que implica. Y veamos, a ver, si nosotros seguimos, vamos a ver de que, fíjense, llegamos, se va haciendo principalmente acá en México, acá surge en Perú, 300 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, y va a llegar la época de las conquistas, donde, fíjense, en lo que es América había tribus, pero no era tan extenso como lo que, no eran lugares tan poblados como lo que vemos acá en Asia y Europa, ¿no? Y llegan Colón y empiezan las conquistas, y ahí sí América empieza a poblarse más y a expandirse, en teoría, el evangelio. Digo en teoría porque lo que ellos llamaron evangelio fue otra cosa. Pero empieza ya a verse todo eso. Teniendo eso en cuenta, podemos entender de cómo cuando Jesús dijo, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de las tribus de Israel, había muchas de esas ovejas perdidas que eran las que se congregaban cada año en las fiestas en Israel, y es lo que ocurre en Pentecostés, cuando dice que vinieron de todos lados, ¿no? Para la época del Nuevo Testamento a todos les llamaban judíos, no importaba de dónde era, pero sí ellos conocían dónde estarían esas tribus, ¿no? Pero gran parte de esas tribus, ellos no sabían su paradero porque se habían ido a una tierra deshabitada, ¿no? Que es lo que estábamos viendo recién. Entonces esto era lo que decía. Ezequiel 4, del 1 al 5, nos dice que 390 años de castigo iba a ser para la casa de Israel y 40 años para Judá. Que esos 40 años después, por una corrección, se suman a 70, que es lo que
vemos con Jeremías, ¿no? Entonces 390 años de castigo para la casa de Israel, y deberían haberse arrepentido como lo hizo Judá, pero en el caso de Israel al menos no tenemos el conocimiento o el registro de que lo hayan hecho, por tanto deducimos que no lo hicieron. Levíticos 26 del 18 al 21 nos dice que si no se arrepentían se multiplicaría por 7 su castigo. Entonces 390 multiplicado por 7 nos da 2730 años. Entonces 2730 años de un castigo que empezó en el 722 a.C. para aproximadamente entre el año 2000 y 2008 estaría llegando a su fin. 2000, 2008, 2009, ¿no? Entonces estaría llegando a su fin. Justamente para esas épocas, aproximadamente entre los 90, empezó todo ese movimiento de lo que hoy se conoce como raíces hebreas, y fue un gran apogeo la época del 2000, con un pico máximo a partir del 2020, de cantidad de personas que están cada vez más volviendo, escuchando la voz del buen pastor y volviendo a los caminos del Señor, a guardar la ley como debe ser, y ya no estar descarriados, ya no estar deambulando, sino concentrados en tratar de hacer las cosas como Dios desde un principio lo quiso, ¿no? Si me aman, guarden los mandamientos, dijo el Señor, dijo Jesús. Entonces, justamente lo que más intenta hacer es eso. Y muchos se confunden y creen que uno guarda los mandamientos para ser salvo. No, es para mostrarle de mi amor y de mi aprecio al Señor. Es para lo que hablé desde un principio, es para que me guíe cada día más en la profundidad del conocimiento del Mesías, que Él sí me salva. Él es el que nos salva, Él es el puente, Él es el que nos permite el paso a la tierra prometida, al Edén, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, como habíamos dicho desde un principio del corderito, en qué momento se prometió? Donde dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces alzó, en Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Isaías 53:7 nos habla de ese carnero. Génesis 3:15 yo lo pasé un poquito rápido porque ya lo estuve hablando al principio, ¿no? De que era el momento en que se prometió el cordero, el pasar por alto, el momento en que se pasó por alto el pecado de Abraham, y que se estaría cumpliendo con Jesús en la cruz, ¿no? Y cuando vemos en Génesis 22:13 de Abraham, que vio a sus espaldas el carnero trabado en un zarzal, tenemos un par de cositas ahí. Siempre se ha tomado como que un símbolo mesiánico de que se reemplaza, ¿no es cierto?, el que deba morir el hijo. Y eso es muy de la ley, ¿no? Porque el primogénito era del Señor. Este era el primogénito conforme a la promesa. Y debía dárselo a Dios. Pero en ese momento Dios le muestra a Abraham un carnero, y es reemplazado por Isaac. Digamos, el carnero reemplaza a Isaac. La ley, una vez que ellos salen de Egipto, la ley dice: los primogénitos míos son,
Y para redimir al primogénito debían sacrificar un cordero. No un carnero, un cordero. Y entonces, ¿por qué Abraham reemplaza a Isaac con un carnero? Digo esto porque un carnero ya no tiene un año de edad como lo tendría el cordero. Un carnero ya es un adulto, ya tiene sus cuernos y va a ir a búsqueda de poder procrear, ¿no es cierto? Entonces ya es un animal ya adulto, ya no sería en el momento de no correspondería como apto para el sacrificio de Pesaj, el carnero. Entonces, si nosotros nos vamos y vemos las figuras proféticas, por ejemplo en Daniel y demás, lo que van teniendo estos elementos en las bestias, el cuerno o los cuernos tenían que ver con gobiernos, con gobiernos básicamente, en este caso humanos, ¿no? Entonces un carnero iba a tipificar a Israel. Isaac era el primogénito de Abraham, como Yeshua, como Jesús, el primogénito del Señor. Pero Israel es la primogenitura, tiene la primogenitura de todas las naciones, de la salvación de todas las naciones. Jesús es el primogénito o el primero en ser salvado, en ser resucitado, y esa, decía Pablo, era nuestra esperanza de resurrección o de salvación, porque como Él fue salvado, como Él fue resucitado, nosotros también lo seremos. Y este carnero tendría 2 cuernos, 2 gobiernos, como así también Israel, con las 2 casas, es una nación que pasó a tener 2 gobiernos, ¿no es cierto? Y estos van a ser rendidos, diezmados a Dios. Va a llegar el momento en donde ellos tendrán que ceder ese gobierno al gobierno del Mesías, al gobierno de Dios. Y esto es lo que está hablando en Génesis 22:13. Y para hacer esa conexión, ¿no?, con todo lo que iba a sufrir, ¿no?, este Mesías, que sería el corderito, Isaías 53, que habla del siervo sufriente, ¿no? Bueno, saco solo un fragmento donde dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero, y ahí está la ejemplificación, ¿no? Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y de la misma manera debe ser Israel. Y es esta misma actitud que describe Isaías 53:7 sobre el Mesías, es la misma actitud que tuvieron los discípulos. Pablo, hablando de que él estaría dispuesto a morir por la causa del Señor. Pedro y los demás discípulos alegrándose porque Dios les permitió sufrir lo mismo que a su Señor, lo mismo que al Mesías. Esa debería ser la actitud del verdadero Israel. Una actitud de que ante las angustias, las aflicciones, no abramos nuestra boca. ¿Y cuánto nos cuesta, sobre todo a nosotros los argentinos, cuánto nos cuesta cerrar nuestra boca y no quejarnos, sino ser agradecidos? Y es algo que cuesta mucho, pero es necesario. Ese es el verdadero espíritu de Israel. Como cordero
No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver o presenciar cuando se mata un corderito y el corderito puede estar desangrándose y no va a hacer ni un solo ruidito. No se va a quejar. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores. Bueno, eso es más fácil de ver. Por ahí cuando trasquilan a una ovejita, que le sacan toda su cosa, su lana, también calladita, no se queda ahí sumisa. Enmudeció, dice, y no abrió su boca. Ese debería ser el verdadero espíritu de el verdadero espíritu de Israel. No de alguien que se queja, no de alguien que murmura, sino de alguien que acepta lo que viene del Señor, sabiendo que hay una mejor recompensa. Y ese mismo espíritu era el que tenían los discípulos, ¿no? Primera de Corintios 5:7 dice: limpiado pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada con nosotros. Nuestro Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, acá yo puse este video, pero... bien, ahora me acordé. Isaías 53:6, un versículo antes del que leímos recién, dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es lo que leímos antes, y por eso terminamos hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no es cierto? Y ahí es donde cada cual se apartó por su camino, ¿no? Como lo que fueron las ovejas perdidas, que al divorciarse el Señor, estas ovejas, esta casa de Israel, lo que pasó a ser gentil, extranjero, porque ya no pertenecían más al pueblo y pasó a ser extranjero. Tenían un ADN israelita, pero pasaron a gentilizarse, que es lo que significa la palabra. Gentil significa extranjero. Pasaron a ser extranjeros, extraños, ¿no es cierto?, en su propia tierra, y por eso tuvieron que irse, porque eran considerados extranjeros, ¿no? Ya de parte de Dios, ¿no? Y ahí podríamos conectar con lo que dice Oseas, que Dios mismo les profetizó que ya no serían más el pueblo, y con lo que dice Pedro cuando les habla a las tribus perdidas de las casas de Israel, lo dice explícitamente en la carta de Pedro, y le dice: ustedes que antes no eran pueblo, ahora son considerados pueblo, ustedes que no habían alcanzado misericordia, ahora la misericordia los alcanza, haciendo una conexión con el profeta Oseas, magistralmente el libro de Pedro, les dice: Dios ahora les permite volver. Y ese permitir volver es lo que después Pablo lo va a ejemplificar o lo va a explicar con el tema de los injertos. Somos el olivo, o esos gentiles se asilvestraron, se quedaron en las naciones, y se volvieron silvestres, y ahora Dios los estaba injertando en el olivo original, en el verdadero Israel. Salmos 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí es donde en las letras hebreas, que son letras que dibujaban. Hoy en día ya el dibujito ya no es tan obvio, pero en la antigüedad el dibujito de las letras era como este, que es, ya vamos a ver en el video, es la vara, es el bastón que el pastor utiliza para agarrar a la oveja. Hoy en día en el hebreo actual se dibuja así, ya no es tan obvio, pero sí en la antigüedad era obvio. Ellos dibujaban literalmente lo que el pastor utilizaba. Y como sabemos, en el hebreo no hay números, sino que cada letra representa un número, y con eso se hacen las sumas, restas, divisiones y demás.
Esta letra representaba el número 12. Por esa razón es que era tan importante el tema del buen pastor, ¿no? Perdón, esta letra era la letra número 12 y representaba el número 30. Así es. La letra número 12 del alefato en orden y representaba el número 30. Justo como el 30, que el Mesías, la edad del Mesías al iniciar su ministerio, y que llama a las 12, a los 12 discípulos que representarían las 12 tribus, ¿no? Al mismo tiempo, si nosotros quisiéramos ver y profundizar un poco más en esos números, tenemos a José, que era un símbolo del Mesías, la vida de José, y él tenía 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, como 30 años tenía Jesús al iniciar su ministerio, ¿no? José, hermano de los 12, parte de las tribus. Jesús también, parte de las tribus, de las 12 tribus, ¿no? Y bueno, veamos entonces el video. Vamos a borrar acá, ahí está. Y ahí podemos ver en acción lo que sería esta letra, o la lamed, o la vara del pastor, para entender estas cosas. Siempre para detrás del animal. Ahí vemos que tiene la misma forma que la letra, como una J. ¿Ah? Y con esa agarra a la oveja y la dirige. Y con esa también es que las corrige, ¿no? Si se están desviando o algo. Para que podamos ver el accionar de este utensilio del pastor, para qué es lo que está reflejado en estos versículos bíblicos. Bueno, si seguimos profundizando en esta letra, ya habríamos dicho que era la letra número 12 con un valor de 30. Lo de José, 30 años. David también tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Jesús, los 30 años en su ministerio, al inicio de su ministerio. Y hay algo más curioso, y que nos dice Génesis 6:15, también otra de las historias que son tipografías del Mesías, que es la historia del arca de Noé, y dice: de esta manera la harás al arca, dice, de 300 codos de longitud, de la longitud del arca, 50 codos el ancho, y 30 codos su altura. Todas estas medidas eran lo que iban a determinar la cantidad de espacio que iba a tener el arca para poder albergar a todas los que iban a ser salvos, que en este caso iban a ser los animalitos, ¿no? Pero hay algo curioso. La letra que representa el número 30, como ya vimos, es la lamed en el hebreo. La letra que representa el número 50 es la nun en el hebreo. Y la letra que representa el número 300 es la shin en el hebreo. Recordemos que el 300 era la longitud, ¿no es cierto? La longitud. Y esa shin representa, o es dibujada o representada como la menorá. Se representa como si fuesen dos dientitos, o que habla de juicio, o también se representa con la menorá, la de 7 brazos, que es lo que habíamos hablado de que esa menorá también está representada con las 7 fiestas. Entonces la longitud, la cantidad de tiempo que va a permanecer el arca, tiene que ver con los 7000 años de redención de Dios. Los 7000 años que va a Dios tomarse para cumplir la totalidad de estas fiestas. Fíjense la profundidad que tiene eso.
habla del tiempo que Dios establece para darnos la oportunidad de arrepentirnos y acceder a Él. El ancho, que son los 50 codos, el ancho que tendría esa arca, o sea, la magnitud de cuánto va a abarcar, el ancho de un barco determina la flotabilidad y la estabilidad que tiene que va a tener ese barco, ¿no? Y ese ancho era el Nun, la letra Nun. Esa letra está representada, a ver, acá habíamos dicho que era la menorá, el 300, pero la letra Nun está representada por esto. Más específicamente, ellos lo veían acá, ¿no? Que era una semilla germinando y creciendo un brotecito. Eso era el Nun, por esa razón tenía esta formita. Que en el hebreo. Y al mismo tiempo, esto del crecimiento era la palabra será, que también significaba descendencia, o lo que nosotros la ciencia hoy ha entendido que es un espermatozoide, y exactamente así se dibujaba en la antigüedad, exactamente así. Bueno, si ven, sea por medio de un espermatozoide o la forma en cómo crece desde una semilla el brote, las dos se podrían dibujar de la misma forma. Y en la mentalidad hebrea eso significaba descendencia. Entonces tenemos acá el juicio, que muchas veces nosotros, bueno, la palabra juicio lo tenemos como con una connotación negativa, pero no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque todo este juicio, Dios lo fue retrasando por medio del Pesaj, se pasa por alto, ¿no es cierto? El juicio se va retrasando y nos da el tiempo suficiente para que nosotros nos preparemos, ¿no es cierto? Y aquí la Nun, por medio de la palabra será, es descendencia. Descendencia. Que por esa razón Jesús puso como ejemplo del el grano que cae, tiene que morir para que deje descendencia, ¿no es cierto? Porque esto habla de él, la muerte del Señor y la descendencia de aquellos que cumplen con su palabra, con los mandatos de él. Y la Lamed, que era la altura, ¿no es cierto? El alto, que habla de aquello que va a mantener, hacer que mantenga el equilibrio, ¿no? Que habla en un barco, ¿no? Hablando de un barco, el alto puede hacer que mantenga el equilibrio, que lo pierda, puede hacer, va a tener un juego, algo crucial en la estabilidad de la embarcación, tanto el ancho como el alto. ¿Por qué están tan ligados unos con el otro? Porque claro, la descendencia se tenía que mantener en obediencia, y si no se mantenía en obediencia, la Lamed, que era representada con la vara del pastor, era la que se usaba para corregir. Era la que se usaba para a ovejas que se descarriaba, la traían de nuevo al redil, bueno, se usaba justamente para corregir, para volver a las ovejas al redil, ¿no? A estar nuevamente enfocadas en lo que debían ser. Entonces, fíjense, el arca es construida, es un símbolo mesiánico, pero claro, este símbolo mesiánico implica que el Mesías es nuestra luz, como dice la palabra en Salmos 119, 105,
lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera en mi caminar. Y el Mesías, según Juan, según lo que dice Juan, es la palabra del Señor hecha carne, es luz al mundo, y por medio de eso nosotros somos luz también, porque llevamos de la palabra de Dios y la predicamos al mundo, ¿no? Al morir el Mesías, que es lo que dice en la Nun, al morir el Mesías deja descendencia, y esa descendencia luego, por medio de la ayuda que él envió, que es el Espíritu Santo, es siempre traída, guiada y traída nuevamente al redil por medio de la Lamed o la vara del pastor. Bien, eso es el arca que se está armando para la salvación del mundo, ¿no? Todo es en base al Mesías, y es todo hablado en la Torah. Para cerrar ahí con la Lamed, hay uno de los reyes que es el rey David, que la Biblia le dice que era un rey conforme al corazón del Señor, ¿no? Y era, cuando nosotros leemos los salmos que David escribió, una de las cosas que más exaltaba al rey David era la ley de Dios. De hecho, lean el Salmo 119 completo y van a ver que no hay ni un solo versículo del Salmo 119 que no hable de la ley de Dios. Y es el capítulo más largo de todos los salmos, y es el núcleo, el corazón del libro de los salmos, ¿no? No porque esté en el medio, sino por ser el más importante, el más largo, ¿no? Cuando hablamos de corazón, el corazón se divide en dos partes, como Israel está dividido en la casa de Israel y la casa de Judá. Y es a lo que uno se refiere cuando hablamos de pacto, ¿no? Jeremías 31:1 dice: en aquel tiempo, acá creo que escribí mal el versículo. A ver. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No escribí mal el versículo, está bien. Dice, Jehová está hablando de un tiempo a futuro donde Él será por Dios a todas las familias de Israel. O sea, serán un solo pueblo, no dos partes separadas, sino un solo pueblo. Y dices, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te prolongué mi misericordia. Y esto se lo está diciendo a Jeremías en el Antiguo Testamento, y que más adelante, si nosotros vamos y leemos en el verso 31, habla del nuevo pacto, y dice que el nuevo pacto consistiría en que la ley de Dios, no otra ley, no una ley reducida, no una parte, sino toda la ley de Dios, estaría grabada ya no en piedra, sino en los corazones de las personas. Entonces es algo a tener en cuenta, porque hoy en día la mayoría de los que dicen ser cristianos rechazan la ley de Dios. Y las condiciones del nuevo pacto, en Jeremías 31, son que la ley esté grabada para cumplimiento, grabada en los corazones de las personas. Y es paradójico, es contradictorio, ¿no? Que se rechace la ley de Dios diciendo que están en el nuevo pacto. Porque lo que el nuevo pacto exigía era que esa ley esté grabada en los corazones de ellos. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, Deuteronomios 36 no son las palabras de Pablo. Pablo repitió esto. Dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Cómo circuncidará Jehová tu Dios tu corazón? Grabando las leyes en los corazones de las personas, como dice Jeremías 31:31. Dice: y el corazón de tu descendencia.
dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Acá, la Nun. Lámparas a mis pies tu palabra, ¿no? Que es la Torah, la ley de Dios. Sí, ahora, en la descendencia, como con la vara del pastor, ¿no? Estamos hablando de eso. Dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que te ordenó hoy. Esto mismo es lo que dice Jeremías 31:31. Dice que él grabaría la ley en los corazones, eso serían las condiciones del nuevo pacto, grabar la ley en los corazones de las personas para que todos lo obedezcan y todos lo conozcan. Lo mismo que dice en Deuteronomio. Entonces vieron que no hubo cambio en la historia. Es más, algo curioso de la biología, que acá yo no lo incluí porque después me enteré después, es que si ustedes agarran el corazón humano, tiene una característica de que es todo un solo músculo, pero es un músculo plano, largo, como un rollo que está enrollado y así se forma el corazón. Lo que ustedes ven, la forma del corazón es todo un solo rollo que está, digamos, enrollado en sí mismo y que eso trabaja. Pero si ustedes agarran el corazón, lo pueden desenrollar y le queda un rollo largo, no quiero mentir en el tamaño, pero ponele de 1 metro, supongamos, no me acuerdo ahora, y queda un solo rollo, tal cual como era escrita la Torah. La Torah se escribía en un solo rollo y era leída ahí. Entonces, hasta en eso el Señor nos habla de cómo sería ese grabar en el corazón, ¿no? Y haciendo tanto énfasis en el corazón, bueno, veamos cómo es que se escribiría corazón. En el hebreo es Levab y se escribe con la letra Lamed y 2 letras Bet. La Lamed que representa la L y las Bet que representa las B. Como acá lo vemos, Levab. Las vocales son esos puntitos que vemos acá, pero las principales, que son las consonantes, esa es la estructura de la palabra, ¿no? Levab significa corazón y se ha traducido, todo esto en rojo es la traducción, que es alma, ánimo, ardor, corazón, deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, inteligente, meditación, pecho, propósito y voluntad. Todo eso es la palabra Levab, que es del hebreo en el diccionario Strong 3824. Bien, hay algo fantástico que es en esto, ¿no? Levab, o para ser con un corazón como el Señor, recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, al revés de lo nuestro, de cómo nosotros escribimos. Entonces la palabra Levab inicia con la Lamed, que es la vara del pastor, que el pastor utiliza para corregir a las ovejas, y tiene justamente 2 casas. La B representa esta letra, este dibujito, es el dibujo, la representación de una casa, pero una casa del desierto, ¿no? Una tienda de campaña del desierto. Entonces es un cuadradito con una pequeña abertura, que es lo que vemos acá, que es por donde ingresan. Y esto es la representación de una casa. De hecho, la palabra Bab significa casa, ¿no? Perdón, la palabra Bet, son Bet, me confundí de letra. La palabra Bet significa casa, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Son 2 Bet, 2 Bet que representan 2 casas. Entonces la vara del pastor y 2 casas. Y esto es lo que estábamos hablando del corazón, que lo que va a representar a Israel son las 2 casas, la casa de Israel, la casa de Judá, y deben ser guiadas por las varas del pastor. Pero ¿qué pasa si estas casas o Israel rechazan
la corrección y la guía del pastor. Y ponen esta vara aparte, ¿no? La apartan de su vida y ya no aceptan la corrección. Si nosotros movemos la lamed o la vara del pastor, la movemos del lugar y la ponemos al final, como rechazándola, se forma la palabra Babel. Las dos bet y la lamed, que representa la L, al final. Y Babel en hebreo es confusión. Esto lo tienen bastante claro la gran mayoría. Babel significa confusión. Esto lo pueden ver en el hebreo del diccionario Strong 894. Mateo 23:8 dice: pero vosotros no quieran que les llamen rabí o maestro. Dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo o Mesías, y todos vosotros sois hermanos. En el 23:10 dice: ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro. ¿No? Entonces, Mateo 23, acá, bueno, por una cuestión de espacio lo puse así, pero si nosotros lo leemos completo, también dice: no quieran que los llamen padre, porque uno es vuestro padre. Entonces dice: todos son iguales, todos son hermanos. Todos son hermanos. Si nos enseñamos, no es para que me llamen maestro. Si yo estoy ahí guiando a algunos porque por ahí conozco algo que ellos todavía no es porque yo sea el pastor. El único que es el pastor es el Mesías. El único que es el maestro es el Mesías. Yo no tengo por qué tomar una actitud de liderazgo cuando el líder es él. Yo no tengo por qué tomar una actitud de maestro cuando el maestro es él. Y la historia nos deja sobradas razones, sobradas evidencias de que cuando la gente quiso hacerse maestro, enseñó herejías. Entonces, dejémonos guiar por él, dejémonos enseñar por él, todos juntos. Y lo que nosotros debemos hacer es ayudarnos el uno al otro, no empoderarnos unos de muchos otros. Eso es una actitud que la Biblia no enseña. Eso es una actitud que la Biblia llama nicolaitas y desagrada al Señor. Dice: no se hagan llamar maestro, no se hagan llamar padres, porque uno es vuestro maestro, uno es vuestro padre. Todos ustedes son hermanos, ¿no? Pueden leerlo completo, Mateo 23, ahí lo van a encontrar todo lo que estoy diciendo, ¿no? Deuteronomio 4:14 dice: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieran por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Muchos toman la cuestión del liderazgo como un ejemplo de lo que hizo Moisés, pero no quieren tomar esta parte de Moisés. Dice: que les enseñase los estatutos y los juicios para que pusiesen por obra. ¿Cuál es estatuto y juicio? La ley de Dios. Y esa parte no la quieren tomar de Moisés. Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que mandó que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, como mínimo, si van a querer hacerse los líderes como Moisés, como mínimo tienen que hacer todo lo que hizo Moisés, ¿no? Si enseñamos otra cosa, si guiamos para otra cosa, si hacemos diferente a lo que está escrito, estamos dejando de lado la instrucción de Dios y por tanto lo que generamos es Babel y no necesariamente un corazón conforme a Dios como el que tenía David, como el que tenía Jesús, porque él mismo dijo: yo he venido a cumplir. Lo mismo que dice Moisés acá, para que cumplan, para que pongan por obra, ¿no? Jesús vino a poner por obra, a cumplir. Eso mismo lo dijo él.
Dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué entonces él tuvo que hacer esa aclaración? Porque claro, todos se guiaban por la ley rabínica, todos se guiaban por lo que los rabinos imponían como ley, que no era la ley de Dios. Y al guiarse todos por eso, y Jesús hacer lo contrario a lo que decían los rabinos, pero hacía lo que realmente Dios pedía, entonces parecía que Jesús estaba queriendo abolir la ley. Y no, la ley de Dios no la iba a abolir, sino que la iba a cumplir a la perfección. Lo que iba a quedar en evidencia como algo fallido era la ley rabínica. Pero después, con el tiempo, se confundieron esas dos cosas y se pensó de que Jesús abolía la ley de Dios, cuando nunca fue así, ¿no? ¿Por qué? Porque se generó Babel, porque era un corazón que no quería seguir los mandatos de Dios. Y la palabra que dice acá, que utiliza Deuteronomio para enseñanza, dice que Dios nos mandó para enseñar, es la palabra lamat, que es justamente enseñanza, que inicia con la vara con la que el pastor enseña a las ovejas, ¿no? Y viene de la raíz primaria de aguijonear, como el aguijón de una avispa, de una serpiente, de una serpiente, dije, de una abeja, ¿no es cierto? Eso es porque con la vara el pastor los va hincando a las ovejas para que no, o le va dando un golpecito al costado para que no se descarríen, para que caminen más rápido, no se queden atrás, etcétera, ¿no? Con la vara va haciendo todo eso, y por esa razón la raíz viene de aguijonear, ¿no? Y se ha traducido, ahí lo tienen en rojo, como acostumbrar, adiestrar, aprender, diestro, domar, ensayar, enseñador, enseñar, indómito, instruir, hábil. Esas son las traducciones que ha tenido la palabra lamat. Y en este caso, Moisés estaba diciendo que él estaba cumpliendo esa función. Y fíjense, cuando Moisés habla de Jesús, dice, vendrá alguien como yo, que a él sí oirán. Bien. Entonces, para terminar la parte del Cordero, para terminar la parte del Cordero, recordemos que, cuando yo ubiqué el Pesaj, ¿no es cierto?, en la línea de tiempo, o también como la primer vela, digamos, la primer luz en la menorá, iba desde el inicio, y habíamos dicho que eso era desde aquel momento del pecado de Adán, que Dios separa el corderito. Y nosotros podemos ver en el Éxodo 12:3, dice, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. El cordero era separado 4 días antes de matarlo, digamos, 4 días antes de sacrificarlo. Y si nosotros recordamos el tema de la línea de tiempo, sabemos que para Dios un día son como 1000 años, ¿no? Entonces tenemos en los primeros 1000 años un día, en los segundos 1000 años 2 días, en el tercer milenio 3 días, y al final, en el cuarto milenio, 4 días. Entonces dice, y lo guardaréis, en el Éxodo 12:6, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En este momento es inmolado el cordero. Si nosotros nos guiamos por la fiesta, en el día 10, por los días de fiesta, en el día 10 se separaba el corderito. En el día 14 se lo inmolaba.
Pero en el día 15 iniciaba, o en el día quinto después de separar el cordero, iniciaba otra fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, como la fiesta de Pesaj implicaba comer el cordero con panes sin levadura, entonces por eso que dice la Biblia y se tornó tradición comer el cordero justo cuando finalizaba el día 14 e iniciaba el día 15. O, dicho de otra forma, desde el momento en que el cordero era separado, 4 días después, al finalizar el cuarto día e iniciar el quinto día, en ese umbral, en ese momento, se estaba comiendo el corderito con las hierbas amargas y los panes sin levadura, que era panes sin levadura como inicio de esta otra fiesta. Exactamente en el año 4000 después de Adán es que el Mesías estaba muriendo. Exacto. La Biblia no deja lugar a dudas ni a interpretaciones en eso. Es exacto. El animal, dice en Éxodo 12:5, el animal tendría que ser sin defecto, un macho de 1 año, y lo tomarían de las ovejas o de las cabras. Y acá hay un par de cosas que podríamos hablar. El animal será sin defecto. La palabra que utilizan ahí en defecto es la palabra tamín, del hebreo 8549, en el diccionario de Strong. Y la palabra tamín significa entero. Eso significa. O sea que no le tendría que faltar nada, no tendría que ser castrado, no tendría que ser, o sea, sin defecto, sin que le falte nada. No tendría que ser un animal que le falte un ojo, ¿no es cierto? O sea, un animal entero. Y como sustantivo, nos ponen acá el diccionario, se refiere a la integridad, ¿no? Bueno, ser íntegro es ser entero, ¿no? Justamente, ¿no? Y a la verdad. Y se ha traducido esta palabra tamín como sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto y sin tacha. ¿Mm? ¿Por qué digo esto? Porque esta misma palabra tamín es la que se le dice, por ejemplo, a Abraham. A Abraham le dice Dios, ve y sé perfecto. En ese caso se utiliza como perfecto. ¿Y en qué le decía perfecto? Es que no te falte, sé íntegro, que no te falte nada, que no dejes nada sin cumplir. Entonces, siempre que Dios pidió esa perfección, la pidió en base a la obediencia a Él, a la obediencia a sus mandamientos. Y ahí es la clave, ahí está la clave, ¿no? Si a mí me falta, por ejemplo, una de las cosas que más se suele decir hoy en día es que se cumplen los 10 mandamientos. Pero de los 10 mandamientos hay uno que no se está dispuesto a cumplir, que es guardar el sábado. Después podríamos decir si de verdad se cumplen el resto de los mandamientos o no. Pero hay uno que explícitamente se dice que no lo quieren cumplir, que no lo van a cumplir, que es guardar el sábado, que es el 4.º mandamiento. Ustedes vayan, si por ahí no lo han leído nunca, no se han dado cuenta nunca, bueno, vayan, abran Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, y van a ver que en el cuarto es guardar el sábado. Recuerda el día sábado, recuerda el día de reposo. Y ese no lo quieren cumplir, entonces no es... Una cosa sería de que no me di cuenta, no lo cumplí porque, no sé, no lo leí o lo que fuera. Bueno, pero cuando a voluntad, sabiendo que está ahí escrito, no lo quieres cumplir, ahí estamos hablando de alguien tamín, de alguien que le falta visión, de alguien que tal vez le falta un ojo, y etcétera, ¿no? O sea, no es entero, no es tamín, y Dios pide que seamos tamín. Tiene que ser un macho
La palabra para macho ahí es la palabra sacar. Y viene propiamente desde recordado. Es la palabra recordado. Es macho, hombre, de hombre o animales, como siendo el sexo más digno de notarse. Se ha traducido como varón, cabrío, hijo, hombre, macho, cabrío, masculino. Eh, resalto esto de recordado porque es aquel que tiene que ver con el que pone la cara, por así decirlo, en un contexto más actual, el que pone la cara o el que va al frente de la casa y es el que le va a dar el renombre a la casa, ¿no? Entonces aquel que va a representar esa casa, ¿no? A eso es lo que hace referencia de recordado. Eso es para entender el pensamiento de la época en cuanto a macho. Y tenía que ser de un año. Y acá, cuando habla de un año, todo este contexto es la palabra hebrea 11:21, que es la palabra ben, que es una casa, o sea, la bet, que simbolizaba la casa, y la nun, que simbolizaba ese espermatozoide o una semilla germinando, y que dijimos que eso hablaba de descendencia, ¿no? El que deja descendencia en la casa, o más bien sería la descendencia de la casa. Eso es el hijo. Y en este caso se ha traducido como que era de un año, pero en realidad la palabra utilizada es ben, que significa hijo. Tenía que ser un macho, un hijo de un macho, y justamente en el pensamiento bíblico hebreo, el hijo, por medio de la ley, el hijo que debía redimirse porque pertenecía a Dios, era el primogénito, el primer hijo, ¿no? Por esa razón es que acá implícitamente habla del primero, o el hijo nacido en el primer año del macho, por así decirlo, el primer descendencia del macho. Y ahí es donde entra, ¿no? Esta traducción, hijo de un año. Y hay algo más a tener en cuenta. Siempre hemos hablado acá en el Pesaj de el cordero. ¿Por qué? Porque, claro, por medio de Isaías, el siervo sufriente y demás, siempre se ha tipificado solamente con un cordero. Pero dice, miren, fíjense, para esta fiesta que podía ser tomado desde las ovejas o desde las cabras. Entonces podría haber sido el sacrificio, podría haber sido un cordero o un carnero o un chivito, ¿no? Un chivito. Cualquiera de esas dos. Pero siempre se habla, obviamente, por una cuestión, como decía, del tema de la profecía, siempre se habla del cordero. ¿Por qué entonces Dios pondría estas dos opciones y con lo que más hablaría en la profecía sería del cordero, ¿no? Bueno, tiene que ver principalmente en la profecía cuando va tomando ese ejemplo de cómo el cordero se comportaba, pero también nos habla, por ejemplo, cuando Jesús muere en la cruz, él va a la cruz como un cordero al matadero. Pero cuando muere ahí, la Biblia nos dice que lo que él hace, lo que él clava, lo que él mata, lo que él termina, por así decir, era la carne, nuestra carnalidad, nuestra inclinación al mal, como dice en Génesis 6. El que dice que el corazón del hombre está siempre inclinado al mal. Esa inclinación, o lo que en hebreo se le llama la lashon hara, esa inclinación al mal es lo que Jesús clava en la cruz.
mostrando de que nuestra voluntad debe estar sometida al Señor, ¿no? Y eso era ejemplificado por las cabras, porque las cabras representan nuestra carnalidad, nuestro pecado. Que el pecar, recordemos que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que pecar es transgredir la ley de Dios. Entonces, si pecar es transgredir, si pecar es la transgresión de la ley de Dios, lo que Jesús clava no es la ley como muchos piensan. Porque fíjense, en eso hay hay algo ilógico que sucede ahí, ¿no? Porque muchos piensan y enseñan que Jesús clava en la cruz del madero la ley de Dios. A ver, si el pecado fue la causa o la razón por la cual Él decidió ir a la cruz para darnos una nueva oportunidad, sería ilógico que Él saque la ley, aquella que marca qué es pecado y qué no, que Él la saque, la borre del mapa, como diciendo, bueno, ya está, me rindo, vengan todos y listo. No tiene sentido. Lo que Él hace, en realidad, es pagar el precio de nuestras acciones de desobediencia a la ley de Dios. Al pagar el precio de nuestras acciones de desobediencia a la ley de Dios, lo que hace es como un borrón y cuenta nueva, pero bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas exigencias, que es cumplir, obedecer. Por esa razón Jesús, cuando perdonaba a alguno, por ejemplo, a la mujer que estaban por apedrear, le decía, vete y no peques más. Si pecar es transgredir la ley de Dios, entonces, básicamente, Jesús le estaba diciendo, vete y deja de desobedecer. Dedícate a obedecer, deja de desobedecer la ley de Dios. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, ¿cómo podría haber Jesús a todos lo que Él sanaba? Le decía, vete y no peques más, o sea, vete y no desobedezcas más, y después va a morir para quitar la ley y así todos puedan vivir desobedeciendo tranquilos, que no les va a pasar nada. No tiene sentido. Ahí lo que Él está haciendo en realidad es sentando las bases, pagando el precio del pacto, de lo que exigía ese pacto, y sentando las bases para un nuevo pacto, ¿no? Pero que no, el pacto es una cosa y la ley es otra cosa. Y acá tendría que haber hablado de matrimonio, pero lo vamos a hablar más tarde cuando hablemos del pacto del umbral. Bien, esto es en cuanto a lo que es el corderito de Pesaj. Ahora vamos a hablar de el poste del umbral, del pacto del umbral. Vamos a estar hablando.